Vamos a continuar entonces ya con el programa, vamos a empezar, mejor dicho, con nuestras entrevistas el día de hoy. Y para eso ya tenemos a nuestro especialista aquí. Está conmigo el doctor José Cárdenas Chamaná, él es abogado. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos esta mañana. Para mí es grato, más bien estar contigo, Claudita, con los amigos televidentes y en la instancia, Fiorelita, un saludo. Por supuesto, siempre dándole besos y abrazos a nuestra querida Fiorelita, ya está pronto por aquí, doctor. Y hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, como todas las semanas. Vamos a hablar acerca de los beneficios a los que puedes acceder al estar en el registro de personas con discapacidad, conocido también como CONADIS, ¿verdad? Así es. Mira, Claudita, el término, ¿quién no escucha CONADIS, no? Inmediatamente lo relacionamos con discapacidad, exacto, personas con discapacidad propiamente hablando. Sin embargo, hay que retroceder un poquito en la historia, y no mucho, solamente 43 años. Nada más, solo 43, doctor. Y un año más, el año 79. Vamos a esa. Okay. La Constitución del 79 empieza a reconocer en el Perú los derechos de las personas con discapacidad. Y eso generó que en el año 80 se empiece recién a hacer una movilización social. Más de 5.000 personas, familiares de personas con discapacidad, se acercaron al Congreso para que se pueda empezar a regular los derechos de las personas con discapacidad. Y eso partía por algo tan simple como cambiar el término personas incapaces por personas capaces, porque el Código Civil 43-44 reconoce las personas capaces y las personas incapaces. Entonces empezó todo un proceso de 43 años que a la fecha sigue evolucionando y ha ido generando distintas normas que tarde o temprano han ido estableciendo ya pautas para que las personas con discapacidad, entiéndase, aquellos seres humanos, como tú, como yo, como todos amigos ustedes, que puedan tener una disminución tanto física, mental, psicológica y habilidades limitadas, pueda tener la igualdad de derechos en cuanto no solo el ejercicio, que la ley dice que toda persona es sujeto de derecho desde que nace, sino capacidad de ejercicio. O sea, tener el derecho es una cosa y ejercerlo es otra. Entonces, el derecho de ser titular del derecho más el derecho de poder ejercerlo exige que las personas despleguemos habilidades como el lenguaje, el lenguaje corporal, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, la comprensión sobre todo y la manifestación de voluntad. Todos estos escenarios dieron mérito a que paulatinamente en estos 43 años se han venido dando distintas leyes, unas de ellas en el año 2000 y progresivamente y últimamente en el año, ya estamos hablando de este año que vamos a hablar del tema de fondo, sobre cómo es que se sigue evolucionando y estamos mejorando las condiciones. Primero definamos entonces, ¿qué es una persona con discapacidad? Es todo aquel ser humano, en primer lugar ser humano, que por alguna razón adquirida genéticamente, biológicamente, o congénita o adquirida por un accidente de tránsito, una disfunción, un accidente laboral, etcétera, disminuye sus capacidades para poder ejercer en igualdad de condiciones. Entonces surgen tres políticas de Estado. La primera, la tutela. El Estado empieza a generar normas que tutelan, no tanto proteccionistamente, sino promoviendo su integración a la sociedad, dándole condiciones especiales para que el entorno social pueda acondicionar su modelo a estas discapacidades, ¿no? Porque ahora conocemos que es habitual, ¿no? Las rampas para ingresar a un edificio, etcétera, etcétera. El famoso estacionamiento para discapacitados. Uno mira ahí, no puede entrar y si entra y comete infracción de tránsito, ¿no? Claro. O una persona que quiere cruzar la calle tiene que dar preferencia. Más allá del peatón común, tiene que dar preferencia a la persona con discapacidad. Hemos pasado a una segunda línea de protección, ¿cuál es? La de promoción de su integración laboral. Que hemos pasado a ser una sociedad donde se le da posibilidades de que se integre al mercado laboral a través de tres subcondiciones. La primera, promoviendo que las empresas privadas, los empleadores, mejor digo, privados y el propio Estado están obligados a tener un 5%, por ejemplo, de su personal que sea con personas con discapacidad. Y si es más de 50 personas, 3%. O sea, buscar incluirlos, pero también generar condiciones para que los discapacitados, las personas con discapacidad propiamente dicho, reitero, puedan tener opciones de importar, por ejemplo, herramientas de trabajo exentas de impuestos, para que puedan ejercer una actividad laboral personal.
Claro. ¿no? Y la tercera, que tiene que ver con el ámbito laboral, el derecho y respeto de estos mismos derechos que estamos mencionando, y para ello ahí nace CONADIS, como el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad, para efecto de supervisar, controlar, fiscalizar y sancionar. Entonces hemos visto cómo el Estado ha ido desarrollando poco a poco los derechos de las personas con discapacidad. Nadie está exento en un hogar, amigos míos, de tener una persona con discapacidad. Y a veces hablamos personas con discapacidad propios de la edad, como son los abuelos, los padres. Las personas adultas mayores. Al hablar de discapacidad, doctor, es importante recalcar, yo sé que muchas personas lo pueden entender así, pero hay muchas personas que no, la discapacidad no solamente es física, también puede ser mental, ¿verdad? Así es. Y en cuanto a habilidades y capacidades de comprensión, porque hay discapacidades intelectuales, que tiene que ver con la capacidad del cociente intelectual, de repente un pequeños retardos que están categorizados ya por el sistema de salud que ya califica estas discapacidades, pero también aquellas otras que son ya patológicas, como son las distorsiones de la realidad, propiamente, que ya son tratadas por la psiquiatría y que de todas maneras, como dicen muy bien, encajan dentro de esta categoría jurídica que es la persona con discapacidad. ¿Es muy difícil el trámite para poderse registrar como una persona con discapacidad? En realidad no, hay 3 pasos básicos. Casi siempre sigo la regla del 3 porque es más fácil de dosificar. Claro. La primera regla es obviamente que tiene que ser calificada la discapacidad. No, no toda persona, yo me golpeo el dedo, se me hincha y en fin, estoy discapacitado temporalmente y en forma parcial. Entonces hay discapacidades totales, parciales, que a su vez pueden ser también temporales o permanentes. ¿Quién califica eso? Entonces, solo califican a través del MINSA los centros de salud autorizados para ello. Entonces, no cualquier médico... Yo digo, no es que yo puedo ir a mi médico particular y pedir que me digan que tengo discapacidad y punto, no. Me pueden dar un diagnóstico, un informe, ¿no? Pero eso tengo que validarlo ante los centros especializados del Ministerio de Salud, que son los únicos habilitados por CONADIS para poder autorizar y calificar la discapacidad. Hecho ello, y no entramos a los detalles de las calificaciones, que son variables, e inmediatamente pasamos al registro ante CONADIS. CONADIS inmediatamente tiene un sistema virtual también, donde uno puede subir los informes, que por supuesto están validados hoy por el QRL, los informes de validez, la firma digital, que el Estado permite a los funcionarios públicos, ¿no? La famosa firma con el escudo peruano que aparece en la parte inferior, superior, esa firma digital es válida. Eso permite la dinámica virtual para poder registrarse ante CONADIS. Más una serie de información, como son declaraciones juradas, una ficha de información de la persona, etcétera, con quiénes vive, con quién depende, etcétera, etcétera. Podemos registrarlo. Ello normalmente dura, sinceramente, no más de un mes. Me parece que en el peor de los casos he visto que ha durado, dependiendo de la cantidad de información adecuada que presente la persona interesada. Y finalmente la expedición del carnet de CONADIS, que es el que le va a permitir acreditar ante cualquier entidad pública y privada su situación a efecto de que pueda gozar de los beneficios que hemos mencionado, tanto exoneraciones tributarias, laborales, promociones, beneficios para concursos públicos, etcétera, etcétera, dependiendo del grado de discapacidad. Importante recalcar de que necesitamos tener un carnet que acredite esto, no es que simplemente vamos a querer hacer uso de alguno de estos beneficios y decir, no, yo sí soy una persona con discapacidad, pero no he hecho mi trámite o no tengo el carnet, sino cómo acredito yo que soy realmente una persona con discapacidad. Así es. Yo, por ejemplo, un futbolista que se lesiona una rodilla, un tobillo, puede estar discapacitado hasta un año de repente, pero no califica para ser una persona con discapacidad porque tiene que ser permanente. Es la palabra transversal que debemos tomar en cuenta, la permanencia de la discapacidad. Y me imagino de que deben de haber muchas personas también que quieren hacer uso de estos beneficios sin realmente ser personas con discapacidad. Me imagino que debe haber una sanción para ellos, ¿no? Sí, aquí tenemos un tema muy delicado que has tocado. Mira, en el censo, me retrotraigo un poco, en el año 2000, el censo, según CONADIS, datos estadísticos del INEI, establecía que en el Perú teníamos 1.3 millones de personas con discapacidad. En el censo del 2017, el informe de INEI establece que ya tenemos 3,8 millones de personas con discapacidad. O sea, hemos subido 2 millones. Hay una lectura ahí, o recién se están registrando, o en su caso se está utilizando este mecanismo y de hecho en algunos casos se ha descubierto que utilizan este mecanismo para
simular, suplir situaciones de futuro beneficio de las políticas para las personas, a favor de las personas con discapacidad. En estos casos, si la persona es detectada, obviamente está cometiendo delito contra la fe pública, también está cometiendo delito de repente, dependiendo de la naturaleza del acceso del servicio o beneficio que haya podido lograr, por sí o para otro, podría ser el hecho de también una situación de acciones indemnizatorias a favor del Estado. Entonces, por supuesto, amigos, no hay que buscar la no razón, mucho menos el cruzar la línea de la legalidad para poder obtener un beneficio que es exclusivo para estas personas con discapacidad que frecuentemente existen en la familia, ¿no? Claro. Claro, doctor. Y bueno, vemos que en otros países, no sé cómo será aquí en Perú, usted nos va a comentar, existe un tema de beneficio de pensión que se les da a las personas con discapacidad. ¿En Perú existe el tema de pensión para las personas con discapacidad? Sí, hemos avanzado progresivamente, podría decir, me atrevo a decir, de que incluso ya a niveles de beneficios laborales, incluyendo los que ya mencioné, está el beneficio de poder jubilarse con anticipación y gozar un beneficio también de la pensión anticipada. En Europa, por ejemplo, es un poquito más avanzado el Estado mismo, sin necesidad de que el trabajador haya tenido un periodo laboral que genere su pensión o beneficio de pensión laboral, ya establece políticas de subvención, apoyo para estas personas. El Perú, como digo, parece mentira, 43 años estamos desarrollando la legislación y lo que es más fuerte, lograr un consenso, identificación ciudadana con estos derechos. Por eso los cambios sociales muchas veces son lentos y progresivos. Alguna vez dije, involucran 3 generaciones. Los abuelos que enseñan a los padres y estos padres a sus hijos. El abuelo hasta el nieto. Entonces, mira, en 43 años que ya han venido recorriendo a la fecha en el Perú, desde el año 80, definitivamente estamos yendo lentamente y progresivamente reconociendo estos derechos. Sí hay una tendencia de desarrollo y eso es lo que hay que resaltar. Importante, doctor, entonces, para todo nuestro público, el conocer todos estos beneficios, ¿no?, que nos pueden dar el estar registrados. ¿Hay algún beneficio más adicional que haya al estar registrados en CONADIS? Básicamente, los beneficios del reconocimiento de la oportunidad de igualdad de derechos, de ejercicio de derechos que hemos mencionado, y también podríamos decir que el 5 de... Bueno, falso. Ahora el 4 o 12 de febrero pasado ha salido una norma, la 05-24 del Ministerio de Cultura, que establece, por ejemplo, el tercer ámbito que también estaba por desarrollar. Dijimos el aspecto primero de integración, reconocimiento, el derecho de inserción laboral, y está desarrollándose últimamente en este año el derecho de integrarse al estándar de cultura, educación y promoción con la identidad nacional. ¿Cómo lo entendemos? El Estado ha aprobado un decreto supremo en el cual establece que todas las personas con discapacidad están exentas de poder pagar derechos para poder ingresar a museos y lugares históricos nacionales, valga decir monumentos históricos, Machu Picchu, etcétera, etcétera. Claro. Entonces eso busca promover y elevar también el estándar de cultura, educación, socialización de la persona con su entorno histórico. Claro. No es una persona que debe caminar por la calle, llévenla a su silla, que regrese a su casa y vea televisión, pero que vea el magazine. Por supuesto, ¿no? Sino que también tiene que desarrollar, desplegar su ámbito cultural, que forma parte de su formación integral como ser humano. Entonces, bien por el Ministerio de Cultura, que está promoviendo que todas las personas con discapacidad, que por supuesto están reconocidas con el carnet de CONADIS, tengan acceso libre a estos centros, no solo museos, sino lugares arqueológicos, históricos que tiene el país, ¿no? Claro, doctor. Y bueno, en cuanto al tema de las elecciones, también tienen un beneficio, ¿no? Las personas, si es que en caso fueran, no puedan ir a votar o de repente fueran elegidos como miembros de mesa y no pueden asistir lógicamente por su incapacidad, ellos también tienen la excepción, ¿verdad?, de pagar la multa. Así es, no olvidemos de que las personas con discapacidad, como hemos visto ya en las elecciones ya últimas, tienen mesas especiales, por supuesto siempre ubicadas en las zonas más de mayor y fácil acceso que puedan tener. Luego también basta invocar la situación para poder tener la dispensa correspondiente, y lo que me has hecho recordar es que las personas con discapacidad también
hoy gozan de una figura jurídica que antes la conocíamos como interdicción civil, ¿no? Ya. A una persona se le declara interdicto civil cuando no tenía ciertas habilidades, sobre todo intelectuales, de comprensión. Entonces había un proceso de interdicción. Hoy día ya no hablamos de ello, estamos hablando de los apoyos y salvaguardas, que implica que son dos figuras similares a la anterior, con la diferencia que en esta exclusivamente la persona dependía de quién era su curador. En cambio ahora es al revés, es la persona con discapacidad, siempre que tenga expresión de voluntad, restringida o no, a efecto de que él decide quién quiere ser la persona que le pueda dar el apoyo para que le ayude a ejercer su derecho. Y la salvaguarda es la garantía que otorga esta persona o el Estado pone para efecto de que garantice que los derechos de la persona representada por la propia persona que ha dispuesto la persona con discapacidad pueda no abusar de ese ejercicio de derecho. Entonces los apoyos y salvaguardas funcionan como dos instituciones comunes, concurrentes, que permiten el ejercicio del derecho, ¿no?, de la persona con discapacidad. Obviamente que hay asociaciones también, se han promovido las asociaciones, en Arequipa tenemos muy buena organización ya desde hace mucho tiempo y hay que reconocer que han trabajado duro a nivel local y nacional. Entonces siempre también se reconoce el derecho de organizarse o autoorganizarse para ejercer o defender sus derechos, ¿no? Definitivamente, súper importante, doctor. ¿Algún punto más que podamos final para poder culturizar un poquito más a nuestro público sobre las personas en CONADI? Voy a hablar de la Policía Nacional, porque la Policía Nacional es la primera llamada a velar porque también se cumplan todos los aspectos de protección de las personas con discapacidad. Entonces, cuando alguna persona vea o pasa alguna situación de discriminación por estas razones, puede recurrir a la Policía Nacional porque ellos están capacitados para efecto de poder tutelar estos derechos y hacer que sea un ejercicio ciudadano abierto y tutelado inmediatamente ante una situación poco complicada que pueda surgir. Claro, doctor. Muchísimas gracias por esta entrevista, nos ha ayudado muchísimo. Por favor, invite a todo nuestro público que necesiten alguna asesoría, una consulta con usted, ¿cómo es que pueden ponerse en contacto? Claudita, a través del 95-958-1961 y si no, un mensaje WhatsApp a Northern Magazine y en Arequipa, en Santa Marta, 304, oficina 205, segundo piso, Galería Santa Marta. Excelente, entonces muchísimas gracias. Hemos estado entonces con el doctor José Cárdenas Chamaná, nuestro especialista, abogado, resolviendo este tema tan interesante. Gracias, doctor, que tenga una excelente mañana. Muy bien, nos vamos a una pequeña pausa y volvemos con más en el programa.